El Canto del Gallo presenta su programa, La Misión, la Sinfonía de Dios. El tema que vamos a tratar es portadores sintomáticos de su gloria. En la pandemia del 2020 nos volvimos expertos en mucha terminología médica. Nos preocupaba el porcentaje de saturación de oxígeno, el porcentaje de cloro, el de alcohol que se necesitaba para una buena esterilización, cuáles eran los protocolos y la variedad de síntomas de la enfermedad. Y uno de los términos que se hizo bastante popular fue el de portadores sintomáticos y portadores asintomáticos. En el siglo I hubo una pandemia que podríamos llamarle la evandemia. En 30 años el evangelio llenó la tierra. La frase que se escuchaba era: esto que trastornan el mundo entero han venido aquí también. Aquellos que hemos nacido de nuevo somos portadores de la gloria de Dios. El Evangelio habita en vasos de barro y somos portadores de su gloria. Pero como ocurría con la epidemia de COVID, hay portadores sintomáticos y portadores asintomáticos. O sea que hay discípulos de Cristo que no tienen síntomas, que no se les nota que son portadores de su gloria. La pregunta es: ¿cuáles son los síntomas de un portador positivo de su gloria? 3 síntomas vamos a considerar: efecto Q, la reacción I y la acción O. Primero, el efecto Q. El primero es el síntoma Q del quebrantamiento. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando hay atisbos de orgullo, egocentrismo y vanagloria, Dios tiene un competidor y no un embajador. Cuando miramos en el GPS de Dios, las Escrituras, y buscamos coordenadas para ver la geoposición de Dios, nos encontramos con Isaías 57:15. Fíjense lo que dice allí: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Antes de decir ay de ellos, es necesario experimentar el ay de mí. Éxodo 3, Isaías 6 y Lucas 5 nos presentan al libertador Moisés, al profeta Isaías y al apóstol Pedro en la experiencia Q. Moisés debía liberar cautivos, Isaías tenía que hablar el mensaje de Dios y Pedro pescar hombres. Y cada uno tuvo que experimentar ese momento de ser humillado o quebrantado. Dios preparó el escenario a su manera, pero en los tres habían cosas en común: pérdidas. Para Moisés fue en el desierto y ante una zarza ardiente, habiendo perdido años, posición y familia. Para Isaías fue en el templo, habiendo perdido a Usías, un rey en quien él había depositado su confianza y había fallado. Pero Pedro fue en su barca, habiendo perdido toda una noche de trabajo sin pescar nada. Cada uno habló con el Señor en modo Q. Moisés sin sandalias y con el rostro cubierto. Isaías gimiendo: ay de mí que soy hombre muerto. Pedro postrado a los pies del Señor diciendo: apártate de mí que soy hombre pecador. Esto es prioridad para Dios. Él pone su gloria en vasos de barro, dice 2 Corintios 4, 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4, 7 al 10. Pero el segundo de los síntomas es la reacción I. El segundo síntoma es el signo I de intimidad. El quebrantamiento
Es el acto por el cual el martillo de Dios quiebra la dureza del corazón. Es la cirugía de Dios con ese escalpelo de 2 filos de la palabra, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pero de ahí en adelante está en nosotros el saber en qué manos vamos a seguir. Debemos ponernos en las manos del alfarero para una tarea de reconstrucción, de reparación. Debemos involucrarnos en el tratamiento del médico divino para que Él nos renueve, Él nos sane, Él nos restaure. Y es este punto el que hace la diferencia. Moisés necesitó la experiencia de la zarza en el desierto, pero nada hubiera sucedido sin los encuentros del Monte Santo. Esos días de intimidad con el Señor, a solas con Él. Debemos ser discípulos para hacer discípulos. Como dice un teólogo, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Salmos 25:14 dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Marcos Brunel cuenta en cierta oportunidad que había estado llamando por su celular a su esposa. Él había estado en una gira y necesitaba hablar con su mujer. Entonces llama e inmediatamente que se recibía la llamada, le cortaba. Entonces esperó un tiempo, intentó de nuevo. Luego de una presentación habló de nuevo y le preguntó a su esposa por qué cada vez que él llamaba, él le cortaba la llamada. Y ella le dijo que no era ella la que estaba con el celular. En realidad, su hijo estaba con el celular, tenía unos videojuegos en los cuales estaba muy ocupado, y entonces cada vez que llegaba la llamada, lo que él hacía era cortar la llamada, bloquearla. ¿Por qué? Porque le interrumpía su juego. ¿Saben? Dios quiere tener un encuentro con nosotros diariamente, continuamente. La pregunta es, ¿será que Dios nos llama y le cortamos la llamada porque Él interrumpe nuestro juego? Aquello que nosotros queremos hacer en vez de pasar tiempo con Él. Recordemos entonces, el primer síntoma era el del quebrantamiento, el segundo es el de la intimidad y el tercero es el de la obediencia. La acción O, la obediencia. Ahí para Dios nos ha dejado una misión, pero en esa misión nos dejó una gran comisión, mandamientos que tenemos que obedecer. En esta gran comisión encontramos el gran plan. Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto está en Mateo 28, versículo 18 al 20. Esta es la esencia, el planiferio, lo general, y que nos incluye a todos. Pero si hacemos un poco de zoom, nos encontraremos con especificaciones mayores. Pues podemos decir, está bien, este es el programa mayor, el plan maestro de Dios para su iglesia. Pero ¿cómo comenzar? ¿Desde dónde y hasta dónde? Y aquí hay un gran desafío. Pero para llegar a ese plan general tenemos que trazar un mapa. Necesito tener un modelo de trabajo. Y aquí nos encontramos con el gran principio. Si hacemos zoom al plan, nos encontramos ya no con todas las naciones o etnias, sino que podemos observar el desafío de naciones específicas presentadas de manera bidimensional.
de manera progresiva y simultánea. Allí Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. He aquí el principio: debemos ser testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego nos encontramos en tercer lugar, no solo el gran plan, el gran principio, sino el gran proyecto, el formato específico, el cómo hacerlo. El método para la iglesia del siglo I es el siguiente. Si tomamos y hacemos un mix de Marcos 16:15 al 18 y Lucas 24 al 47, este sería el proyecto. Vayan y prediquen el Evangelio, prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, a toda criatura, comenzando desde Jerusalén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor se encargó de mostrarles cómo hacerlo. Él ya se los había mostrado, ellos ya lo habían visto, ellos ya habían recibido entrenamiento antes y lo habían hecho cuando fueron enviados a las ciudades. Ahora Él les encomienda recordándoles la manera suya, la manera de Jesús, el mensaje a predicar, dónde comenzar, cómo hacerlo, a quiénes predicar, el procedimiento, cuando creían que tenían que hacer y qué debían esperar como resultado de un andar nuevo en el Espíritu. Aquí entonces nos hemos encontrado y hemos descrito lo que es ser un portador sintomático de su gloria. El efecto Q del quebrantamiento, la reacción I de la intimidad y el síntoma o la acción O de la obediencia. Que seamos discípulos encendidos por el amor a Él y movilizados por el amor a ellos, que seamos discípulos portadores sintomáticos de su gloria. Amén.